Bienvenidos una semana más a Scanners, el podcast de actualidad cinematográfica en el que comentamos los estrenos del fin de semana. Hoy os vamos a hablar de los del 30 de noviembre, a puntito ya de entrar en el último mes del año. En este programa vais a poder escuchar a Alex Manzano, a Dani Lobato y a quien os habla, Miguel Ángel Tejero, que como siempre va a comenzar desgranando los contenidos del programa de esta semana. Como ya avanzábamos la semana pasada, un buen número de estrenos llega a nuestras carteleras. No vamos a poder evidentemente con todo, así que relegaremos la gran parte de los títulos a el resto de estrenos, para luego meternos de lleno con las críticas de Durante la tormenta, el thriller de ciencia ficción de Oriol Paulo con Adriana Ugarte, Javier Gutiérrez o Chino Darín en el reparto. Entre dos aguas, un drama de Isaac y la Cuesta que cuenta con Israel González Romero o Francisco José Gómez Romero en el reparto. Génesis, la película húngara que, apoyada en nociones bíblicas sobre la familia, nos cuenta 3 historias basadas en hechos reales. Y Viudas, la nueva película de Steve McQueen con un reparto de volarte la cabeza, encabezado por Viola Davis, que camuflado como un thriller de robos y atracos, nos presenta este drama con las viudas de los atracadores como protagonistas de la historia. Vamos a incluir un par de títulos llegados a nuestro mercado doméstico. En este caso os hablaremos del anime Ronja, la hija del bandolero, editada por Honu Media, y Un cadáver a los postres, que forma parte de la línea de clásicos editada por Sony, de la cual nos vamos haciendo eco a medida que más títulos salen al mercado. Y hoy hemos elegido este título de 1976, escrito por el muy recientemente fallecido Neil Simon. Concluiremos con vuestros comentarios y analizando la taquilla del fin de semana pasado. Así que ya sin más, comenzamos. Como viene siendo habitual, una larga lista de estrenos que paso a resumiros. El amor menos pensado, la película argentina de Juan Vera, protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán, esta comedia romántica que nos narra la crisis existencial de un matrimonio que lleva 25 años casado y que tras una separación encuentran que la vida de solteros no es tan fascinante o excitante como habrían pensado. Cadáver, la cinta de terror que nos llega desde Estados Unidos y que nos cuenta este estremecedor exorcismo que se vuelve incontrolable cobrándose la vida de una joven. Meses después, Megan Reed trabaja en el turno de noche de la morgue y recibe un cadáver desfigurado. Sola y encerrada en los pasillos del sótano, Megan comienza a experimentar espeluznantes visiones, lo que le hace sospechar que el cuerpo que ha recibido está poseído por una despiadada fuerza demoníaca. Desde Francia nos llega el drama Los fantasmas de Ismael, escrita y dirigida por Arnaud de Pleshin, con Mathieu Almaric, Marion Cotillard o Charlotte Gainsbourg. Tiene también tintes de comedia en esta cinta que nos habla del cine dentro del cine, cuando se prepara para rodar su siguiente película. La vida del director de cine Ismael, interpretado por Almaric, sufre un vuelco con el regreso de Carlota, un amor de hace 20 años. La inesperada aparición de su antigua amante pondrá además en peligro su relación con Silvia, su novia actual. Llega a nuestras pantallas El Grinch, en este caso la cinta de animación dirigida por Jarrod Cheney y Scott Mosier. Se trata de una adaptación del Grinch, en este caso mucho más fiel a la historia del Dr. Seuss, que a mí me hubiera encantado poder ver y poder comentar con vosotros, pero este es uno de los títulos de Universal que no ha llegado a los medios de comunicación menos populares. En este caso no nos ha llegado un pase de prensa para poder valorar la película para vosotros y es una lástima. Scott Mosier como productor me ha dado muchísimas alegrías a lo largo de toda mi vida cinéfila y además la música es de Danny Elfman, no podría ir más de la mano, ¿no? Efectivamente, quizá uno de los problemas que puede tener es el doblaje en castellano, que ha contado con actores, digamos, más relevantes y se aleja un poco del origen. Por ejemplo, al Grinch le pone la voz Benedict Cumberbatch en la versión original y aquí escuchamos a Ernesto Alterio. Evidentemente son dos opciones bastante distintas. Y bueno, además se da la circunstancia de que hace unos años Jim Carrey interpretó al Grinch en una película que tampoco terminó de ser un super éxito. Es este cuento original del Dr. Seuss en el que Tim Burton se inspiró de alguna manera para escribir aquello que fue Pesadilla antes de Navidad, porque la idea original, este Grinch, aunque solo sea
como modo de recuperar la paz y el silencio, quiere robar la Navidad, quiere hacer que desaparezca y por lo tanto se hace pasar por Santa Claus en Nochebuena. Bueno, pues como digo, no hemos tenido acceso a esta versión del Grinch que, bueno, las críticas internacionales son muy polarizadas. Parece que no se ponen de acuerdo. Quizá es un personaje clásico que dependiendo de lo emocionalmente cerca que estés de él, posiblemente tengas una respuesta u otra. Desde Reino Unido nos llega El hombre que inventó la Navidad, una película protagonizada por Dan Stevens y Christopher Plummer. Es un drama biográfico que nos habla de Charles Dickens, cuyo cuento de Navidad constituyó uno de los grandes éxitos en toda su vida como autor. Sin embargo, a pesar de ello, sus 3 últimas obras constituyeron un rotundo fracaso. Todos los editores acababan rechazándole, por lo que él mismo se vio obligado a publicar una nueva obra para paliar sus dificultades económicas. Y esta es la historia que se centra en cómo creó la novela con la que Dickens dio el auténtico sentido al espíritu de la Navidad. Hotel Explotación Las Kellys. Esto es un documental español dirigido por Georgina Cisquela que habla de las más de 200.000 mujeres que trabajan como camareras de piso en España, pero que son tan fundamentales como invisibles en el sector de la hostelería. Miriam miente. Desde la República Dominicana nos llega este drama que nos habla de la adolescencia. El tranquilo mundo de una familia pequeño burguesa comienza a desmoronarse a partir del momento en el que Miriam, de 14 años, conoce a su novio de internet. Mientras sus amigas preparan con entusiasmo la tradicional fiesta de los 15 años, Miriam no sabe cómo explicar a su familia que su novio es negro. Bueno, pues vamos a meternos ahora ya sí de lleno con las críticas de esta semana. Hola. Espera, si sales a la calle, mañana ya no estarás. ¡Nico! ¡Nico, por favor, cuando cruces la calle! ¡Un coche te va a atropellar! ¿Has visto a Gloria? Yo soy su mamá. ¿No te acuerdas de mí? No. ¿Qué haces en mi casa? ¿Mi casa? ¿Qué dices? Hubo una conexión con la tormenta. Allí cambió todo. Estamos buscando a esta mujer. Está sufriendo un episodio de amnesia transitoria. Yo lo que quiero saber es si mi hija está bien. Este es el tiempo que me queda para encontrar a mi hija. Durante la tormenta, película escrita y dirigida por Oriol Paulo, con Adriana Ugarte, Javier Gutiérrez y Chino Darín, entre otros. Estamos ante un thriller de ciencia ficción que ha sido disfrutado por Dani Lovato. Vamos a escucharle. En Frequency, película protagonizada por Dennis Quaid y Jim Caviezel, nos encontrábamos ante un thriller de carácter fantástico en el que un policía encontraba un antiguo equipo de radioaficionado que había pertenecido a su padre y coincide que el día que está trasteando con ese equipo hay un fenómeno atmosférico que hace que se abra una especie de brecha en el espacio-tiempo y pueda hablar con su padre que está justo en ese momento, pero 20 años en el pasado, trasteando también con la misma radio. Y se establecía este diálogo directo entre ellos a pesar de esa distancia temporal. A partir de ahí, ambos personajes intentaban arreglar las cosas para, por un lado, cambiar el futuro de Dennis Quaid y por otro cambiar el pasado y el presente de Jim Caviezel. Las cosas no salían como ninguno se esperaba y todo se complicaba y empezábamos al final en una trama policial y una trama de género muy convencional, pero bueno, tenía aquel componente fantástico que hacía la historia bastante curiosa. ¿Y por qué demonios os estoy hablando de Frequency? Si Frequency se estrenó ya hace años y la podemos ver prácticamente una vez al mes en la tele, en cualquier canal generalista. Pues porque Durante la tormenta, la nueva película de Oriol Paulo, tiene muchos puntos en común con esta película. En lugar de Jim Caviezel y Dennis Quaid, tenemos a Adriana Ugarte. Mujer que tiene una vida idílica, acaba de estrenar una casa, está feliz en su trabajo, tiene un marido al que quiere y que la quiere muchísimo, tienen una hija súper adorable, pero al parecer en la casa en la que están viviendo descubre que un niño falleció hace 25 años. El tema es que descubre también, trasteando por la casa, un aparato que también debido a un fenómeno atmosférico inusual consigue contactar con ese niño momentos antes de morir. Decide echarle un cable como buena persona que es y se desata el caos. Cambia por completo su presente y su pasado. Nadie más recuerda cómo era la vida anterior de Adriana salvo ella. Su marido no la conoce, su hija no existe, su trabajo tampoco es el que pensaba y a partir de ahí pues tiene que hacer todo lo posible por intentar recuperar su vida, pero al mismo tiempo
procurar que el crío no fallezca. Como veis, ya hay muchos elementos en común con aquella película. Con Frequency, el cartel que sirve como póster final de la película también da bastantes pistas acerca de lo que nos vamos a encontrar. Incluso se ve el objeto en cuestión. Así que si podéis evitar echar un vistazo detenido al póster, mejor. Así evitaréis posibles contratiempos haciendo este chiste malo con la película anterior de Oriol Paulo. Aquella que protagonizara Mario Casas y que fue un éxito rotundo en China. Aunque aquí tampoco fue del todo mal. Pero bueno, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar aquí en Durante la Tormenta? Un thriller muy frenético, con ese componente de fantástico, de ciencia ficción, bastante curiosete, que explota bastante bien Oriol Paulo. Y una película en la que continuamente están pasando cosas. De hecho, tengo un compañero que pudo visionar la película conmigo en uno de los pases que se hicieron para la prensa previos al estreno y se puso a cronometrar cada cuánto tiempo había un giro de guión en la película. Llegó a la conclusión de que había un giro cada 8 minutos de película. Hablamos de una película que dura unas 2 horas, así que imaginaos la cantidad de giros de guión y de vuelta de tuercas que vais a encontrar aquí. Es una película que en ese sentido no aburre en ningún momento. Están pasando cosas continuamente. Imaginaos una lavadora que está siempre dando vueltas y siempre está rodando. Eso es un poco la sensación que transmite la película, en la que no nos podemos relajar en absoluto. Ahora bien, hay que entrar con la mente muy muy abierta, porque hay muchas cosas que no se pueden tomar en serio. Hay alguna actuación un pelín forzada, no terminan de resultar. Lo bueno que tiene Durante la Tormenta en relación, por ejemplo, a Contratiempo, es que no resulta tan evidente. A Contratiempo tenía uno de sus grandes problemas. En la primera secuencia, a pesar de que estaba en sombra, no se veía el personaje más allá de su silueta. Si erais un poco avispados y si sabíais quiénes eran los componentes del reparto, era muy fácil deducir quién era el villano de la función, ya solo llegando a lo que era la primera secuencia. Aquí ha aprendido la lección Oriol y nos propone una película bastante más trabajada en ese aspecto. La sutileza sigue sin ser su fuerte y hay cositas que se avistan ya a la legua, que se pueden predecir con mucha antelación, pero es un director que demuestra mucho oficio y a pesar de poder predecir algunos de esos giros, algunos de los acontecimientos que tienen lugar, pues sabe mantener el interés del espectador a pesar de todo. También juega a su favor un desarrollo de personajes que se mueven en una escala de grises muy interesantes. Tenemos personajes como los de Chino Darín o incluso Nora Navas, que dan una apariencia en un primer momento, pero a medida que vamos conociendo sus motivaciones y le vamos conociendo más a ellos como personajes y sus circunstancias, nos damos cuenta de que no todo es negro o no todo es blanco. Eso, ni los buenos son tan buenos ni los malos son malos del todo, sino que el director nos invita a ponernos en su misma situación, a plantearnos, bueno, yo si estuviera en la posición de Miquel Fernández o en la posición de Javi Gutiérrez, ¿de qué forma actuaría? Esto lleva a empoderar, a poner todavía más en valor el personaje de Adrien Ugarte en cuanto a que es el único personaje realmente recto en la película. Tiene un objetivo muy claro, reconstruir esa realidad para recuperarla. En ese sentido también quizá pueda que sea un poco el personaje más plano, en el sentido de que lleva tanto peso respecto a la trama y al argumento que tampoco da pie a poder jugar con el personaje. También sería complicar quizá demasiado la situación y, como digo, con el ritmo que lleva la peli, pues sería enfarragar mucho lo que es el terreno. Sinceramente hay apuestas mucho más serias, mucho más interesantes, pero no cabe duda de que estamos ante un producto que puede funcionar muy muy bien a nivel comercial. Fijándonos ya solo en lo que es su reparto, son gente con una vocación muy televisiva, muy mediática. Estamos ante actores, ante un reparto ya muy llamativo de por sí. El ritmo que lleva la peli, ese tono de thriller con ese puntito de aventuras, está pensado, es una película muy pensada para el mercado internacional. Pensad, por ejemplo, en Élite, la serie esta de Netflix, que contar entre otros directores con Ramón Salazar, ha sido una de las últimas sensaciones de la plataforma de streaming. Es una serie que, a pesar de estar ambientada en España, los códigos que se usan son códigos muy intercambiables con la cultura anglosajona. Durante la Tormenta juega mucho también con ello. A nivel musical, estamos todo el rato escuchando música en inglés, música anglosajona. El uso del tipo de vestuario de los personajes, el tipo de trabajos que usan, todo está muy enfocado
a que los elementos sean todos muy reconocibles, muy identificables y muy intercambiables entre España y otros países. Lo que hace también que sea una película en ese sentido, por así decirlo, más comestible, mucho más accesible, que el público pueda estar mucho más abierto. De hecho, uno de los personajes, que en su forma de vestir, la forma de comportarse y tal, incluso algún plano, alguna forma de trabajar alguna de las escenas, recuerda a pelis como Regreso al Futuro. El título está siempre metiendo guiños, metiendo homenajes de ese tipo, para hacerlo, como digo, mucho más apetecible y mucho más consumible. Que está muy bien, porque no todo va a ser cine de autor y productos muy artesanales. Seguramente algunos os sorprenderéis a mitad de la película pensando, ¿y por qué no lo ha rodado directamente en inglés? Porque todo está muy pensado para eso, para resultar un título muy exportable. Entre dos aguas es la nueva película de Isaki La Cuesta. La película se hizo con la Concha de Oro en el pasado Festival de San Sebastián y también ganó el premio a la mejor película y al mejor actor en el Festival Mar de Plata. Vamos a escuchar a Alex Manzano. Entre dos aguas, la ganadora de la pasada edición del Festival de San Sebastián, la Concha de Oro. Creo que cuando hablé del festival, cuando hice el segundo comentario, la mencioné y hablé de ello. Vamos a rescatar esta película que además ganó hace un par de semanas, o una semana, no me acuerdo exactamente, el Festival de Mar de Plata en Argentina. Y bueno, pues saludos para la comunidad latinoamericana de oyentes de Scanners. Entre dos aguas es una película de Isaki La Cuesta cuya anterior obra de ficción tuvo bastante repercusión. Se llamaba La Propera Piel en catalán, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, pues este cineasta se ha caracterizado no solo por la ficción, sino por el documental, que es el género que más ha explorado y demás. Y aquí en esta película vuelve un poco a eso. ¿Y cómo vuelve? A través retomando la vida de dos hermanos, que son los hermanos Romero, que son dos hermanos gitanos, a los que ya filmó de adolescentes en el año 2006 en una película que se llamaba La Leyenda del Tiempo. Yo esa película no la he visto porque no me interesa, no me ha gustado esta, entonces es como algo que digo, ¿para qué sufrir, no? Muchos años después retoma la historia en la que, bueno, ellos dos se vuelven a juntar para sobrevivir, para trabajar y demás, cuando uno sale de la cárcel y el otro se divorcia. No sé hasta qué punto el tema de la cárcel es real o no. Lo del divorcio y demás tiene que ser real porque además justo en el proceso de divorcio la mujer tiene un hijo y se ve el parto. Además Isaki La Cuesta filma el parto, que creo que es el momento más bonito de la película. No sé, me pareció muy especial que estaba filmado con mucha delicadeza y que tampoco se regodeaba, que lo dejaba el tiempo justo para que vieras lo que es y que tampoco vieses a la pobre mujer ahí agonizar o en un momento de parto que bueno, que tiene que ser un poco incómodo que te estén filmando. ¿Cuál es el problema que tengo yo? Y fijaos esta vez como lo digo, ¿cuál es el problema que tengo yo con esta película? A ver, en verdad, siempre la crítica es algo subjetivo, pero bueno, al final siempre intentas dar argumentos que puedan aplicarse un poco a vistas generales. ¿Cuál es el problema que tengo yo con Entre dos aguas? Es que no me interesa nada, pero absolutamente nada. Ni ninguno de los personajes, ni lo que me cuentan de ellos, ¿no? Quiero decir, creo que son personajes que no son lo suficientemente interesantes como para aguantar una película a 136 minutos. Y tampoco es que me interese especialmente la forma de filmar de Isaki La Cuesta. Es una película en la que se demuestra que hay un gran cineasta detrás, una gran mente que busca la verdad con la cámara, que es algo que probablemente se esté perdiendo a nuevas formas de hacer cine, para nuevas plataformas pero es que no me interesa. O sea, yo tengo el problema de que me da igual absolutamente todo. Es demasiado tiempo, desconecto muchas veces y que lo único que veo es eso, es un director que sabe filmar bien, pero que creo que él considera que tiene un material más interesante de lo que en verdad es. Creo que lo que sí que tiene muy positivo esta película es que ahonda en el mundo gitano sin meterse en clichés ni mierda, o sea que... Y creo que lo interesante es eso, ¿no? Que es como al final una historia de supervivencia, que evidentemente gente que está muy arraigada a su tradición y a la protección, y eso se nota sobre todo en la forma en la que se trata a la familia de la etnia gitana,
pero vamos, que aún así no compensa. Tiene un par de momentos que son muy potentes, que desprenden una belleza visual, incluso sonora, porque el sonido está muy cuidado y sobre todo del agua, por eso me parece tan bonito. El título me parece muy bonito, que sí que son muy potentes, pero es que digo que no compensan. Yo me aburrí muchísimo y además no es de estas películas que ves en un festival y con el tiempo dices... ay, bueno, la voy a ver en su fuera de este contexto, a ver cómo funciona. De hecho, creo que es una película que solo funciona en el contexto de un festival. Creo que es... De hecho, yo en San Sebastián no suelo ver toda la sección oficial porque me da pereza, pero esta la vi, pues 1, por ser española, y 2, porque olía ganadora. O sea, bueno, olía no, es que iba con la Concha de Oro puesta. Pero yo creo que es una película que fuera de un contexto de un festival donde gustan un poco más los riesgos y demás, porque es una película bastante arriesgada, esto no funciona. Creo que es como... se me queda todo a medias, no me interesa lo más mínimo. Ya digo que yo salgo como fatigado, aburrido del cine, ¿no? Fue como, esto es agotador, parecía que no llegaba nunca al final. Me da pena porque, bueno, sé que es una producción española pequeña y que, bueno, que hay involucrados muchos productores independientes y está Betim detrás y demás, y me da mucha pena, pero es que no me gusta. O sea, es que es una película que no puedo destruir porque sé que hay mucha verdad y que hay mucho talento, pero es que no me gusta, me aburre muchísimo. Me interesa cero y no puedo recomendarla, o sea, no me sale. Ya te digo que en este caso me da mucha pena porque veo mucho amor en este proyecto. Creo que se ha cuidado muchísimo desde su concepción. Es la primera producción de Betim y me da penita, pero es que no me gusta. O sea, lo siento, o sea, estoy aquí compadeciéndome, pero es que no me gusta. Megígéred, hogy vigyázol édesanyádra, amíg haza nem jövök. Génesis es un drama que nos llega desde Hungría, protagonizada por Milan Sordas y Anne-Marie She, escrita y dirigida por Arpad Bogdan. Se trata de un drama que ha sido disfrutado por Dani Lovato. Vamos a escucharle. Si antes os hablaba de una película que tiene la clara pretensión de conquistar la taquilla no solo aquí, sino en territorios internacionales donde pueda estrenarse, ahora vamos a ese tipo de productos mucho más intimistas, con esa carga crítica y esa carga de discurso social, que se llama Génesis. Génesis en el castellano es una película húngara de Arpad Bogdan que estuvo en el pasado Festival de Cannes. Y bueno, lo que nos viene a contar aquí en este drama de corte social, coge como base, como inspiración, como detonante de lo que luego será la película, pero esa energía está muy metida en la peli. Hablo de hace unos años, 2012-2013, en Hungría hubo una serie de crímenes racistas contra el pueblo gitano que sufre en sus carnes esa lacra de racismo, y eso fueron unos casos que por su crueldad y el impacto que causaron, por ser crímenes de odio y demás, causaron un gran impacto tanto en Hungría como luego a nivel internacional. Hay un contexto ahí bastante importante y luego hay que tener en cuenta también que, entre comillas, el problema que hay en torno a la etnia gitana en Hungría, como en algunos países de esa zona, viene también precedido del exterminio que sufrieron a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y en los años previos. Una carga social y un significado político muy muy importante, y es una energía muy crítica también, tanto malsana y desoladora, que Bogdan, el director, ha querido trasladar a esta película. De hecho, en notas de producción que se nos pasaron a la prensa y en declaraciones que ha hecho el director a los medios cuando ha hablado de la película, relata que es una peli de ficción, pero que está basada incluso en cosas que él ha vivido, en cosas que él ha visto, que las fuentes de la película, las fuentes de inspiración son reales. Estamos ante un título que, bueno, tiene ya esa pesadez, tiene esa dureza ya en la propia propuesta. Y bueno, y si pensáis que me he ido a lo mejor demasiado atrás en el tiempo con el tema de los nazis y de la Segunda Guerra Mundial, en el cartel que podemos ver en España, con la Z se juega con la esvástica, es decir, que ya desde la propia distribuidora se juega con esa imagen icónica para trasladarnos un poco hacia la temática y hacia la problemática que se trata en la película. Supuestamente, sobre el papel se nos presentan 3 historias diferentes entre sí que, a raíz de un acontecimiento, pues terminan entrelazándose. Pero esto no es del todo así, porque leído o escuchado así, lo que podemos pensar es que estamos ante 3 tramas que transcurren en paralelo y en determinado punto pues sucede algo que hace que esas 3 historias se crucen entre sí. No, nada más lejos de la realidad. Sí hay un acontecimiento
pero no es un punto de inflexión para todas. De hecho, más que tramas en paralelo, lo que tenemos es un hecho que vehicula 3 historias diferentes que transcurren una detrás de la otra. Y es importante señalar esto también, aparte de para evitar esa posible confusión si leéis la sinopsis, sino también para entender el tempo, el tono con el que se mueve la película. Lo que sería la primera historia es casi media película, y las otras 2 historias, las otras 2 ramificaciones, esas 2 tramas, ocupan entre las 2 eso, es hora y cuarto, es hora y 10. En ese sentido es una estructura un tanto descompensada respecto a la importancia de cada una de aquellas tramas. Hay que tomárselo con calma porque al principio vamos a estar viendo el protagonista, un poco su situación, y hasta que no va avanzando un poco esa historia, hasta que no terminamos de conocer al personaje, no sabemos muy bien hacia dónde se dirige la película, qué es lo que quiere contar realmente. Luego tenemos ese acontecimiento del que os hablaba y avanzamos a esa segunda historia o a ese segundo capítulo según la estructura de la peli. Y pasa un poco lo mismo. Al principio vamos a estar un poco pescando, no vamos a saber muy bien qué es lo que quieren contarnos hasta que en determinado punto se establece esa conexión que hace que todo cobre un mayor sentido. Y ya ese tercer capítulo, esa última historia, como ya tenemos esa experiencia previa de los 2 capítulos anteriores, pues ya vamos a entrar mucho más rápidamente en ese juego y en eso que nos quiere contar el director. El problema quizás sea ese, que está un poco descompensado esa estructura, esas historias, que cuesta meterse en el tema que nos quieren contar. Se toma quizá demasiado tiempo para centrarse en detalles, en situaciones que cada larga tampoco tienen demasiada influencia o demasiada importancia para lo que es la problemática real que se está tratando en la peli, porque el tema ya de por sí es bastante duro, es bastante complejo y está muy de actualidad con lo que estamos viendo en todo el mundo, con esos extremismos y esa intolerancia que está resurgiendo en todas partes. Entonces, claro, al final da la sensación de que el director se queda embobado con la belleza de sus imágenes, con hacer un discurso muy estético, y el fondo, la chicha de la película, se pierde un poquito, se termina diluyendo. Entonces, claro, queda como un título con cosas muy interesantes, pero que no termina de calar, no termina de impresionar como debería por ese ensimismamiento que muestra el director en excesivos momentos, en demasiados momentos. Me parece muy interesante, por ejemplo, que cada uno de estos capítulos, cada uno de los relatos que estamos viendo, está narrado desde el punto de vista del protagonista de cada uno de ellos, y está a su altura en todo momento, entrando en un poquito en lo que son detalles de la peli. El primer personaje, la primera historia que conocemos, la conocemos a través de los ojos de un niño, y en todo momento conocemos los hechos que se van sucediendo, conocemos la vida en ese pueblo en el que viven, en esa ciudad, y la relación con todo el mundo a través de la mirada del crío. La cámara siempre está con él, se nos explican las cosas como si se las estuvieran explicando a él, y al final estamos viendo el mundo a través de los ojos del crío. La segunda historia, por ejemplo, la protagonista tiene una particularidad física que se traslada también a lo que es la imagen y el sonido de la peli. Lo que, como digo, resulta muy interesante para profundizar y para sumergirnos mucho más en la historia y en la mirada de los personajes. Título que tampoco sabemos muy bien cómo funcionará visualmente, a pesar de que en conjunto no termine de funcionar lo que es forma y contenido. También tiene cosas muy chulas donde rascar a nivel de foto, a nivel de sonido también es muy chula la película, pero como digo, el conjunto resulta un tanto pretencioso. Creo que el ego y esa gana de impresionar de Arpad Bogdan pueden con el discurso tan interesante que nos pretende contar. Nuestros maridos no van a volver. Estamos solas. Mi marido me dejó los planos para su próximo trabajo. Necesito un equipo para llevarlo a cabo. ¿Y por qué íbamos a confiar en ti? Soy la única que puede impedir que os peguen un tiro en la cabeza. Lo que aprendí de hombres como su marido y mi padre es que recoges lo que siembras. Eso espero. Compra pistolas. ¿Pistolas? ¿Dónde las compro? No será difícil. Si esto acaba saliendo mal, quiero que mis hijos sepan que no me quedé de brazos cruzados, que hice algo. Viudas. Steve McQueen vuelve a nuestras pantallas con bastante ruido. Hay que decir que la película venía avalada por muchos comentarios. Yo había intentado, lógicamente, que no me llegara nada de lo que trascendía, pero sí que es verdad que el tufillo, ¿no? El olor era muy positivo, sobre todo
viniendo en cuenta de un director que tiene pocos títulos a sus espaldas, pero que cada uno de ellos ha sido recibido con mayor éxito, ¿no? Tanto de crítica como de público. Estamos hablando de la muy bien recibida Hunger de 2008, por supuesto Shame, también con Michael Fassbender en el reparto, y 12 años de esclavitud, que digamos fue la que le dio el beneplácito de absolutamente todo el mundo, la cinta que le llevó a la alfombra roja de los Oscar y que le hizo salir por la puerta grande con 3 premios nada menos, mejor película, guión y actriz secundaria, y avalada por 9 nominaciones. Y ahora tenemos este thriller que está basado en una miniserie británica de hace ya bastantes años. Concretamente en el 83. No solo ha cambiado la época, sino también la localización. Viudas transcurre en Chicago y en la actualidad. Nos descubre a estas 4 mujeres con nada en común excepto una deuda heredada por las actividades criminales de sus difuntos maridos. Verónica, Alice, Linda y Belle deciden tomar las riendas de su destino y conspiran para forjarse un futuro con sus propias reglas. Estas 4 mujeres están interpretadas respectivamente por Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodríguez y Cynthia Erivo. En el reparto, aparte de las 4 mujeres que os he comentado, encontramos un casting salvaje. Colin Farrell, Robert Duvall, Jackie Weaver, Daniel Kaluuya, Liam Neeson, John Bernthal. La verdad es que nadie se ha querido perder este giro que ha dado Steve McQueen a su carrera. Giro en el sentido en el que parece que lo que nos ofrece, si veis el tráiler de Viudas, vais a ver un tráiler de un thriller pues muy frenético, con un atraco como motor de la trama principal, y esto siempre es más atractivo, ¿no?, de cara al público más generalista. De hecho, el arranque de la película no podría ser mejor declaración de intenciones. Es muy, muy importante que una película en su primer plano, en su arranque, en el inicio, le dé al espectador una muestra del tono de lo que va a ver a continuación, ¿no? Y no podría estar mejor plasmado, ¿no? En este Widows, Steve McQueen nos hace una juxtaposición de 2 momentos enfrentados, totalmente opuestos, donde vemos la parte más prominente de este arranque es el atraco inicial, que como ya nos han dicho en el tráiler y en los materiales promocionales, sale mal, ¿no? Y arrancamos, como digo, de una manera vertiginosa, sentando el tono de lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Y a partir de aquí vamos viendo cómo las circunstancias van empujando al personaje de Viola Davis a coger las riendas y a enfrentarse a esta situación e intentar acabar lo que empezó su marido. Por un lado, estas circunstancias están construidas en base a una crítica social muy dura. El núcleo de la película es muy, muy social y muy crítico con lo que se está viviendo, no ahora, sino con lo que se estaba viviendo hace unos años en Estados Unidos. O sea, es muy, muy interesante ver cómo Steve McQueen no se aparta de su discurso racial y social. Todas estas mujeres que nos muestra la cinta tienen unas vidas y tienen unas raíces y una problemática cada una, ¿no? Unas circunstancias bien distintas, y en cada una de esas visiones que nos aportan es donde encontramos todo ese núcleo, como digo, de crítica y de comentario, ¿no? Luego están los personajes de Robert Duvall y Colin Farrell, que se dedican a la política, que de alguna manera están conectados con los hechos que mueven la trama, pero esta parte política de la cinta también entronca directamente con, bueno, pues cómo se actúa, cómo se manejan este tipo de cosas. Pero la cosa no acaba aquí. Hablamos de líderes religiosos en la comunidad afroamericana. Nos muestra también cómo cierta parte de la política más de barrio, más de la calle, en algunas situaciones viene de facciones de la sociedad que en principio no son nada lícitas. Hay una complejidad interna dentro de la trama que nos presenta Steve McQueen, que sinceramente los 128 minutos que dura la cinta a mí se me quedan cortos, porque está rodada de una manera, está rodada con un ritmo. Hay unos recursos dentro de la propia cinta que nos hacen que la cosa vaya a toda leche, y al mismo tiempo nos están incluyendo toda esta información
que yo de verdad me lo pasé pipa, disfruté mucho y sufrí, porque evidentemente lo que se nos presenta en pantalla no es para disfrutar, lógicamente. Si hay algo que no vamos a encontrar en Widows es comedia, ni el menor tinte de humor, sí que algún guiño o alguna ironía, ¿no? Algún personaje un poco más recalcitrante, que tenga alguna querencia o que nos haga esbozar una sonrisa con alguna de las decisiones que toma, ¿no? Pero la cinta es muy, muy seria y tiene una carga dramática muy, muy importante. Y yo la verdad es que comparaba esta cinta con otra que nos vino de Fox precisamente hace unas semanas, porque la vi en la misma sala de proyección y la comparaba con Malos tiempos en el Royal, una película que me gustó mucho porque es más de género, es más agradecida de ver, en el sentido que todo es más exagerado, ¿no? Y en aquella película os hablaba del montaje y de los problemas que yo le encontré y que en su tramo medio le costaba avanzar, ¿no? Y sin embargo, esta película, que viene a durar pues más o menos lo mismo, y se me pasó en un suspiro. O sea, esta es la gran diferencia de cuando un proyecto, no voy a decir el director, ¿no? Pero sí que el proyecto está conducido de una manera en la que todas las partes son relevantes y todas encajan dentro del proyecto como tal, ¿no? El proyecto en su conjunto. Aquí, por ejemplo, Steve McQueen se permite el lujo de hacer una cosa muy, muy bonita en un plano fijo que dura, pues no sé, ponle que dure un par de minutos, quizá 3, no, o incluso puede que llegue a 5, no lo sé, pero es un plano fijo que nos traslada de una localización a otra con una conversación de fondo. Es una puñetera maravilla, es esta idea de decir, os voy a enseñar que en esta ciudad, en Chicago, pasamos de un lado a otro y encontramos polos opuestos totalmente. Fijaros en este plano que os digo es bastante evidente y vais a ver la genialidad. Este plano, que se puede considerar en sí como una escena, es un plano secuencia, evidentemente, es un plano que se permite el lujo de durar lo que tiene que durar. Pero esto es factible porque todas las escenas que van a continuación o que han venido antes se adaptan de manera que no todas duran lo mismo y todas están medidas para durar lo justo y necesario para funcionar en el conjunto. Me llama la atención el personaje que interpreta Daniel Kaluuya. Aquí le vemos como un villano en toda regla, ¿no? Es un personaje muy, muy negativo que realmente da mucho miedo. Y me resulta curioso cómo este actor británico nos llega desde ese personaje tan amable y candoroso que lo pasaba fatal, ¿no? en Déjame salir, y aquí nos encontramos con una cara totalmente opuesta, ¿no? Y da muchísimo, muchísimo miedo. Las actrices están de Oscar todas. Michelle Rodríguez no la he visto yo también nunca, jamás, porque evidentemente una actriz que se ha centrado casi siempre en cine más de acción, más físico, y que aquí sorprende muchísimo, ¿no? Y luego Elizabeth Debicki, yo supongo que es alguien que va a empezar a dar mucho que hablar. Físicamente llama mucho la atención, es muy alta, tiene un físico muy llamativo. De hecho, creo que la habíamos visto en Guardianes de la Galaxia 2, pero pintada de dorado. Estaba un poco irreconocible. Y aquí tiene un par de momentos de interpretación muy, muy buenos, ¿no? El nexo en común con Malos tiempos en el Royal es Cynthia Erivo, que aquí hace un personaje también opuesto completamente a lo que le habíamos visto hacer allí. En tan solo un par de semanas la tenemos de nuevo en cartelera y es una fuerza de la naturaleza. Aquí la vais a ver emulando a Tom Cruise corriendo para coger un autobús, que parece un Terminator, algo increíble. Y Viola Davis, que se echa el peso de la película sobre sus hombros y que pasa por una montaña rusa emocional desde que comienza hasta que termina. Es algo increíble, ¿no? Además, un personaje femenino falible, un personaje femenino que yo me creo, ¿no? Con las carencias y con las virtudes que se le puede presuponer a cualquier personaje. Por lo tanto, entramos en esa dinámica, ¿no? De película feminista, sí, no, claro, esto es un thriller que se dedica a destapar cuestiones sociales oscuras y negativas. Quizá Viudas no vaya a trascender como una película feminista, a pesar de que yo creo que es la respuesta realista a aquel Ocean's 8 tan bonito que nos llegó el verano pasado, ¿no? Con todas estas actrices, pues eso, haciendo una peli de atracos super flashy, ¿no? Muy, muy guay, muy, muy molona. Y esto no tiene nada que ver, a pesar de que la idea que mueve la trama es exactamente la misma, un atraco.
Pero aquí hablamos de supervivencia, hablamos de duelo ante la muerte, evidentemente, hablamos de diferencias sociales, hablamos de tramas ilegales dentro de la política, hablamos de elecciones, hablamos de un montón de cosas que, como digo, en 128 minutos se te queda la cosa muy, muy, muy cortita. Así que, sinceramente, mi recomendación de la semana, Viudas, es una película que estoy deseando volver a ver porque tiene tanta información, está tan bien contada, que yo creo que merece la pena, sobre todo conociendo los giros con los que nos van a sorprender, porque hay que decirlo, se me había olvidado por completo, el guión cuenta con Gillian Flynn, que trabajó también en Perdida, de David Fincher. Aunque ambas obras son una adaptación de algo que existe originalmente, bueno, pues aquí, sin conocer cómo funcionaba la miniserie, tengo que decir que los giros y cómo juegan con las expectativas del espectador, cómo un paso lleva al otro y el paso lógico siguiente se va a dar cuando ahí nos dan una bofetada, ¿no? Y hay muchos momentos que te dejan con el culo torcido. Muy, muy buena, la verdad es que muy recomendable, Viudas. Bueno, os vamos a hablar ahora de productos que podréis encontrar en vuestras tiendas. Por un lado, empezamos con Ronja, la hija del bandolero, una serie de animación, un anime, dirigida por Goro Miyazaki, coproducida entre Polygon Pictures y Studio Ghibli. Se emitió en Japón desde 2014 a 2015 y se trata de la adaptación para televisión en 26 episodios de la novela de fantasía Ronja, la hija del bandolero, de la escritora sueca Astrid Lindgren, que, como sabéis, es la creadora de Pippi Langström o Pippi Calzas Largas. Vamos a escuchar la opinión de esta edición doméstica de Ronja, la hija del bandolero, por parte de Alex Manzano. Hace un tiempo, Cameo Video, que se encarga de la distribución pero no de la edición, bueno, me hizo llegar la edición en Blu-ray de Ronja, la hija del bandolero, editada por Hono Media. Ya tuve que investigar que era Hono Media porque yo, como cuando empecé a comprar DVD era muy pequeño, no consumía anime en ese momento. No sabía lo que era, pero bueno, pues descubrí que fue una de las primeras editoras importantes de anime en España, junto a Manga Films y antes de Selecta, que bueno, que cerró y ahora ha vuelto. Y ha vuelto con una serie de nuevos animes, y entre los que, bueno, a mí me llamaba la atención Ronja, la hija del bandolero. ¿Y por qué me llamaba la atención? Porque era un anime producido por el estudio Ghibli y dirigido por Goro Miyazaki, que es el hijo de Hayao Miyazaki, que bueno, que ya sabemos que no tiene muy buena relación por aquello de los cuentos de Terramar y demás, que decía el padre que el hijo no estaba preparado para dirigir y que no le gustaba, pero al final se fue al estreno. Bueno, total, que era el hijo pues ha dirigido este anime que está basado en una obra de Astrid Lindgren y que el estudio Ghibli ha llevado a la animación en forma de anime en 2014, en una serie única de 26 episodios, ¿no? O sea, es una temporada única, no sigue, porque además el libro acaba, o sea, empieza y acaba. ¿Qué nos cuenta Ronja? Ronja nos cuenta es una fantasía medieval ambientada en Europa, aunque los personajes tengan caracteres japoneses debido a que es una serie japonesa, que nos cuenta la historia de Ronja, que es la hija de un líder de una banda de bandidos, de ladrones, pues eso, de bandoleros, que bueno, que vive en un castillo en el bosque, y conforme ella va creciendo, pues la historia cuenta las aventuras que tiene ella con la naturaleza, el contacto con las criaturas fantásticas. La serie está bien, creo que tiene unos ritmos que son cuestionables y que, aunque son episodios de 22 minutos, se hacen largos, sobre todo entre el 4 y el 10 o así, que ya es pequeña, es como, qué pereza y demás, pero es bonito. O sea, al final creo que el hecho de que esté Ghibli detrás garantiza que, por lo menos en lo visual, sea una serie que destaque mucho, que el estudio de color es algo que se ve muy controlado y demás, y que, sobre todo, que es todo muy dulce, ¿no? Pese a yo pensaba, por lo que había visto en las imágenes y demás, que va a ser muy oscura, y no. O sea, hay una serie que al final habla sobre la niñez, sobre la infancia, que es un tema muy recurrente en la obra de Ghibli, y lo hace muy bien. A destacar que la animación es en 3D, parece que no, pero está animada en 3D, y fue uno de los puntos más polémicos de cuando se anunció la serie,
Claro, Ghibli era de animación tradicional. O sea, se ve que la base es toda storyboards y demás, pero la serie está animada en 3D. O sea, no es como Pixar, pero ya veréis a lo que me refiero. Es que tenéis que verlo porque hasta que no lo ves no entiendes bien a lo que me refiero. Y bueno, esta es una serie que yo recomiendo a todos los fans del anime. Para empezar, yo creo que no hace falta que venga a recomendárselo, ya habrán caído en esto. Si no, hace 4 años, el único que aquí a Occidente no ha llegado hasta ahora, bueno, por lo menos aquí a España. Y también yo creo que eso a todos los gente que le guste las fantasías medievales, las historias sobre la niñez, animales fantásticos y demás, creo que está muy bien. Me gusta mucho cómo explora la idea del bosque como el lugar salvaje, pero más comedido que una selva donde se adentra el hombre a explorar lo inexplorado, y donde el propio peligro es el propio hombre, el propio bandolero que te puede asaltar y no un animal, ¿no? Eso me parece muy, muy, muy bonito y muy asiático. Además, que de cara a la conferencia que sabéis que di hace unas semanas, hablé de eso respecto a Mononoke, y eso me parece muy, 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 muy bonito. Y luego ya, yéndonos a la edición, decir que Honu Media ha adaptado cabeceras y demás para España, que es algo que, bueno, a mí no me ha hecho mucha gracia, no conocía esos casos. Solo tengo 2 animes en mi colección. Tengo este y Paranoia Agent. Pues películas más, pero series solo tengo estas 2. Y es lo que no me gustó. Pero bueno, viene muy bien presentada, viene en un digipack de 2 palas con los artes del storyboard, y luego vienen 3 discos. En una pala viene un disco, en la otra vienen 2. Que aquí hay una cosa que a los coleccionistas nos pasa mucho, que ya he visto debates en foros, que es que no sabes nunca cómo sacar los discos sin romperlos porque no tienen un sistema claro. Y de hecho yo, me dejé la vida ahí intentando que no se me rompiera. Al final no se me han roto, evidentemente. Bueno, vienen en 3 discos, que para 26 episodios en Blu-ray está de lujo. Quiero decir, es que en 2 hubiera valido, pero bueno, se agradece que se quiera hacer mejor la edición y por ello se divida en 9, 9 y 8. O sea, lo normal, o sea, está bien, o sea, es el estándar. Y luego la verdad que para ser un anime, y teniendo en cuenta muchas ediciones muy caras a las que venden ciertos distribuidores, está muy bien, porque viene una entrevista a Goro Miyazaki muy completa, viene la rueda de prensa de la presentación, un making of, y luego pues lo típico, el opening y el ending sin créditos, que eso me da igual, y el karaoke, que eso es ya para otakus y cosas así. Yo no me he puesto aquí a cantar la canción de Ronja, la verdad. No la he probado en castellano, yo la vi en versión original, pero solo la han doblado al castellano, no la han doblado ni catalán ni gallego, que hay veces que con estas series para las televisiones lo hacen así. Y luego a destacar, que creo que es lo más bonito de estas ediciones siempre de los animes, es lo que más se cuida en los animes, que en las series no, porque bueno, al final las tiran majors que van más que sacan contenido al peso, no como esto, que al final es una edición muy cuidada, muy exclusiva. Honu Media no saca tantas cosas al mes como para eso. Vienen 5 postales muy, muy, muy bonitas, pero muy, muy, muy bonitas, además impresas en un papel bueno, satinado, duro, o sea, cartulina casi, y me parecen preciosas. Vienen 5 ilustraciones igual del arte, del storyboard de la serie a color, y son preciosas. O sea, hay una que sale ella abrazada a su padre, que es una preciosidad. Eso me pareció muy, muy bonito, ese detalle, que es lo típico que no vas a ponerte en ningún sitio, pero coño, cuando abres la edición te da alegría, sobre todo cuando son ediciones que no son baratas. Y luego además creo que está súper bien que viene un libro, típico libreto, pero que es un señor libreto, es un libreto que tiene más de 50 páginas a todo color y en castellano y en un papel satinado, y las tapas principales no es duro, pero que es más duro que el papel interior, o sea, no es la revistilla, el folletillo con una grapa, que se agradece. Por ejemplo, me da mucha rabia cuando compro series completas. Bueno, hace mucho que no compro series completas en DVD. Bueno, me compré The Leftovers, que no viene ni una guía de episodios ni nada, solo vienen Los Soprano, pero es un papelillo mal doblado, que es como, qué cutres sois, de verdad, tanto os costaba. Pues aquí no, aquí viene un libro que viene hasta con un índice. Entonces, primero vienen entrevistas al equipo, que vienen de entrevistas, vienen en total pues 42 páginas, que se dice pronto. Y nada, aquí vienen entrevistas al equipo de arte, al diseñador de personajes, al compositor de la banda sonora, a la directora del doblaje, al productor. O sea, viene a todo el mundo.
y viene, que además está muy bien porque va explicando el episodio a episodio. Entonces está todo acompañado con capturas de los capítulos, que es decir, esto lleva un trabajo por parte de Honu Media de ir haciendo captura para ilustrar el libreto, que justifica las respuestas de las personas entrevistadas. Y es que es súper completo, y sobre todo eso mola porque evidentemente hay imágenes de archivo que habrá facilitado la distribuidora japonesa. Por ejemplo, sale aquí la directora de grabación de doblaje con el guión y detrás el póster. Evidentemente esto se lo han facilitado, pero es lo que te digo, que hay un montón de capturas que se ve y ponen en el episodio. Por ejemplo, aquí tengo en el episodio 15 no sé quién, tal, en el episodio 19 tal, o sea, que te describe todo. Es increíble, o sea, lo del libreto me pareció una locura. Y luego ya, a partir de la página 42, bueno, ya más un libreto ilustrativo, más, pues eso, viene episodios de Ronja. Entonces te viene aquí una guía de episodios, no te viene el resumen, simplemente te viene uno por uno, y te viene como si fuera cada episodio te viene como si fuera una página de un cuaderno arrancada con el título y una imagen de los personajes. 7, canción en la niebla y la foto de ella. Un silbido bajo tierra. Nada, es bonito, es cookie, esto es más cookie. Un poco sobre Astrid Lindgren vienen sus obras, y luego ya vienen fotografías que imagino que serían las que les enviarían con los materiales, y ya que las tienen, pues dicen, pues vamos a explotarlas y hacer un libreto. Entonces pues nada, vienen aquí a todo color, impresas en altísima definición. A veces que viene alguna página que es un fondo y te aprovechan y te meten otras 3 fotos. Muy bien los personajes. O sea, lo del libreto me parece increíble. O sea, además que se ve que hay un trabajo, que no es han cogido aquí el archivo venga, y lo han tirado ahí como si no costara. Y nada, yo la recomiendo mucho y puede ser un regalo perfecto para estas navidades. Un cadáver a los postres, una de las nuevas entradas en la línea de clásicos editada por Sony, que está recuperando todas estas pelis, muchas de culto, clásicos, pero también nos introduce cintas de culto. Ya hemos hablado en el pasado de películas como Jason y los Argonautas, por ejemplo, que son cintas que a lo mejor no pueden considerarse como clásicos. Aquí lo tendría difícil para catalogar, ¿no? Un cadáver a los postres es una de esas películas que hemos visto muchas veces por televisión, probablemente, y que yo creo que merece la pena echar un vistazo en alta definición. Hemos tenido acceso al Blu-ray, que se ha editado hace bien poquito. Y bueno, si nos centramos en la edición propiamente dicha, es una edición relativamente sencilla. Encontramos que el transfer de la imagen es bastante correcto. No se ha hecho tampoco un esfuerzo en restaurar en negativo, porque se siguen viendo pues defectillos, ¿no? del celuloide y cositas así, pero nada que impida disfrutar sin ningún problema y dejarte llevar por esta trama tan absurda y tan divertida. Para los que no hayáis visto Un cadáver a los postres, se trata de una película que se estrenó en 1976, está dirigida por Robert Moore, alguien que estaba especializado en comedia, pero el guión es nada más y nada menos que de Neil Simon, que además estaba adaptando una obra de teatro que había escrito él mismo. Era bastante habitual encontrar adaptaciones de obras de teatro de Neil Simon al cine, y en muchas ocasiones él mismo era el que se encargaba de esta adaptación. Encontramos clásicos como La extraña pareja, Descalzos en el parque, Perdidos en Yonkers. Además es interesante su relación con el director Mike Nichols. Por ejemplo, juntos hicieron Biloxi Blues, esta cinta que nos llevaba al ejército, recordando precisamente anécdotas del propio Neil Simon, ¿no? Protagonizada por Matthew Broderick, donde encontrábamos a Christopher Walken. Estamos hablando de un titán de la dramaturgia norteamericana. Y concretamente Un cadáver a los postres, o Murder by Death, como es el título original, es una parodia del género detectivesco que siempre ha estado muy en boga y que ha funcionado siempre muy bien, ¿no? Muchas veces se englobaba en este término que es el who done it, ¿no? O el quién lo ha hecho. Recordad que dedicamos un programa entero en Campamento Krypton a hablar del who done it. Repasamos todas las pelis basadas en los relatos de Agatha Christie, pero también incluimos un buen montón de títulos donde se encontraban parodias o comedias, como por ejemplo la adaptación del juego Cluedo, producida por John Landis en mediados de los años 80, y Un cadáver a los postres, que sin duda es una de las comedias centradas en este género más celebradas, ¿no? En el reparto no podríamos pensar, sobre todo viniendo de aquella época, un grupo mejor escogido de actores. Encontramos a Alec Guinness, a David Niven, a Peter Sellers, a Peter Falk, a Maggie Smith, que se había comido ya mogollón de adaptaciones de Agatha Christie, a la mismísima Elsa Lanchester, a un jovencísimo James Cromwell,
Y rematando este grupo tan variopinto, a Truman Capote, nada menos. La sinopsis cuenta como el excéntrico multimillonario Lionel Twain invita a cenar a su castillo a los 5 detectives más importantes de la historia. Después de ser recibidos por un mayordomo ciego, Twain les explica durante la cena el motivo de la reunión. A medianoche se producirá un asesinato y el que sea capaz de resolverlo ganará $1 millón. No voy a ofreceros ahora una reseña pormenorizada de la película, pero un pequeño comentario. Como digo, es un título que hemos podido ver durante mucho tiempo. Esta película se ha pasado por televisión, la hemos visto en vídeo. Es una película que nos ha acompañado durante nuestro aprendizaje, no solo cinéfilo, sino también en la vida, ¿no? Por lo tanto, reencontrarte ahora con Un cadáver a los postres y además verla en versión original, que es lo que he hecho yo para poder pillar todos los dobles sentidos y los juegos de palabras originales, ¿no? Escritos por Neil Simon, pues te encuentras con una película no distinta, pero sí con unas capas más de mala leche, ¿no? Y de humor ahí soterrado. Por lo tanto, la cinta creo que funciona muy bien, tanto si la ves como un niño, cuando te ríes con tonterías como los golpes que se dan. El personaje de Alec Guinness con su ceguera pues es una justificación para que haya muchos gags visuales, físicos, ¿no? Que son muy divertidos de ver, pero luego los intercambios entre David Niven y Maggie Smith están llenos de pequeñas ráfagas ahí por debajo que te dejan loco, ¿no? O por ejemplo el mismo personaje que interpreta Peter Falk, que igual está colándote en líneas de diálogo, te está metiendo chistes a cascoporro. Hay escenas que son divertidísimas y comentarios que son muy divertidos, ¿no? Por ejemplo, cuando la secretaria de Peter Falk le va leyendo el informe al principio de la película y le cuenta todo lo que ha hecho, ¿no? El anfitrión, todo el historial de fechorías, no deja títere con cabeza, va metiéndose con absolutamente todo el mundo, ¿no? Es muy, muy divertido. La película empieza como una comedia absurda, pero luego se convierte en eso, una parodia total, ¿no? Al final, cómo se ríe de los giros que se incluían en las novelas detectivescas para poder sorprender al lector, ¿no? Y esto es un poco lo que hace Neil Simon, incluir los prototipos de personajes que le habían acompañado durante su juventud, ¿no? Lo que pasa que, bueno, les cambia el nombre, pero básicamente se puede ver un poco qué detective encarna cada uno de estos personajes que nos enseñan en la peli. Hace un pequeño comentario el propio Neil Simon en una pequeña pieza de unos 10 minutos que viene en el Blu-ray y que, bueno, no es mucho material adicional, pero yo creo que es siempre muy de agradecer encontrar, pues, de palabras del propio autor un poco la clave, ¿no? De qué es lo que le llevó a construir esta comedia. Y lamentablemente, bueno, pues la edición en Blu-ray no incluye nada más, aparte de la película, un tráiler que se ve fatal, pero bueno, esta es la gracia, ¿no? De recuperar el material de la época, que ves el tráiler y da miedo, y luego te pones la peli y la ves en HD y limpita y tal, y es como, ¡jo, qué pasada!, ¿no? Simplemente la secuencia de créditos dibujada por Charles Addams, pues es una auténtica gozada, ¿no? En HD. Así que no podría recomendaros más este clásico, sobre todo ahora de cara a las Navidades. Si no sabéis qué regalar, pues con esta vais a quedar bien siempre. Y luego no dejéis de buscar el Campamento Krypton dedicado a las pelis de detectives y a los whodunit. Ahí tenéis mucho que investigar. Bueno, no han llegado muchos comentarios al programa de la semana pasada, a pesar de que yo os pedía feedback sobre una cuestión muy concreta que ahora vamos a pasar a leer. En YouTube, Angeloco nos decía que el resfriado se curaba con caldo calentito de la abuela. No podría estar más de acuerdo, Angeloco, y algunos de los que os habéis acordado de mi estado de salud, pues a todos un abrazo desde la distancia, porque todavía la cosa está así. JR del Rosal nos decía que entre Super López y Crónicas de Navidad, menudo combo. Dice que tiene ganas de recuperar a Anacleto. Dice, de la que solo vi 10 primeros minutos y le estaba convenciendo. JR del Rosal, ¿qué haces que no ves las películas enteras? Y luego preguntaba, ¿alguien la ha visto hasta el final? Hombre, pues sí, la vimos y la comentamos en Scanners, de hecho, así que ahí podéis recuperar esa otra adaptación de cómic realizada por Javier Ruiz Caldera. Tito Payares nos decía que nos escucha todas las semanas. Claro, Tito, si ya lo sabemos, estás ahí a tope. Nos sugiere para esta semana un peliculón que se llama Peppermint, que si no me equivoco es Matar o Morir, dirigida por Pierre Morel, que nos diera la primera película de Venganza, de Gunman, Distrito 13, que a mí me chifla, o Desde París con Amor. Creo que la comentamos en el apartado de el resto de estrenos y que no está nada mal valorada en general para ser una cinta de acción
que además viene de Europa, que nos llega de Estados Unidos, pues la verdad es que está bastante bien valorada, así que nos la recomienda y además comenta que su actriz, que en este caso es Jennifer Garner, está estupenda. Supongo que en todos los sentidos. Roldi nos decía: yo creo que esto es un programa de cine y si no tenéis material podéis hablar de alguna serie o noticias cinéfilas. Hablar de videojuegos o ediciones en Blu-ray me parece meter relleno innecesario. Roldi, te puedo comprar lo de relleno, que en ningún caso se hace de manera deliberada. Es decir, yo no tengo la suficiente capacidad como para prever que en cada semana me va a faltar o me va a sobrar tiempo. Normalmente improviso sobre la marcha. Y el videojuego que comentamos la semana pasada salía al mercado la semana pasada y por eso está incluido en el programa. El amor que le ponemos a las reseñas de cualquier película es el mismo que le podemos poner a la reseña de un Blu-ray, como los que acabáis de escuchar, o incluso de un videojuego que, como dije la semana pasada, no era más que un experimento para ver vuestra reacción. Continuaremos con este tema un poco más adelante. César me corregía porque cuando te leo, César, suelo intentar darle forma a las frases para que se entiendan, porque muchas veces están escritas para ti y yo termino de entenderlas mal al final. Entonces me corregía, dice que el youtuber que nos hablaba de la peli de Condorito y que nos hablaba sobre todo de, entiendo que del personaje, es el reviewer Random y el vídeo es Condor Chavo, donde critica la parodia de mal gusto que se hace en la revista a la clásica teleserie mexicana de Chespirito. O sea, cuidado ahí, todo lo que hay ahí metido. Dice, aprovecha para contar que ha visto Les Affams, Los Hambrientos, una película canadiense sobre epidemia zombie que tiene elementos del Amanecer de los Muertos de Romero, la invasión de ladrones de cuerpos, esto te traduzco yo porque aquí se conoce de otra manera, del 78, y Cell, ese horror de película con John Cusack. Dice que tiene una escena postcréditos que si algún amante del cine artístico la puede descifrar, porque él podría entender que habla del triunfo de la naturaleza, pero que no lo tiene muy claro. Y dice que se anota la película de La noche de 12 años. Dice, ojalá pronto llegue a los cines allí. Y Billy Manili nos hablaba de ese public reportaje del videojuego. Dice, directamente sobra. Sabemos que hay que monetizar, pero fingir interés por un producto mediocre y ajeno a la temática principal del programa afea el conjunto. Y por lo demás, muy edificante, como siempre. Saludos y enhorabuena por el podcast. A ver, ya le contestaba Dani a este oyente y le decía, solo matizarte que no se trata de un public reportaje, para bien o para mal, el interés de Matt, es decir, mi interés en el videojuego reseñado es real, totalmente real. Es decir, a mí me ofrecen un código para poder descargar ese juego en el móvil y poder hablar de él, y yo lo hago, lo descargo y juego. Juego gratis, pero a mí no me dan ni un duro. Yo no cobro absolutamente nada por hablaros de ese juego. Simplemente ese juego salía al mercado la semana pasada y dije, aquí lo incluyo, porque como dije, y esto es totalmente real, quiero saber si tenéis interés en los videojuegos, si jugáis a juegos en el móvil, si jugáis a juegos en casa, en la Play, en la Xbox, en el PC. Quiero saber un poco cómo os movéis en este aspecto. Y bueno, esto no era más que un piloto para poder tantear el terreno. Y de momento no tengo feedback positivo, así que si no os pronunciáis, ahí nos quedamos. Y Rubén Ramos volvía para decirnos que ya había visto Super López, que le ha entretenido, que se echa de menos que se ajuste un poco más a la historia original de los personajes, pero compensa con un final abierto. Bueno, pues la taquilla de la semana pasada, concretamente del fin de semana pasado, arranca con El Veredicto, con 200.000 euros, una película que se estrenó la semana pasada. El Cascanueces y Los Cuatro Reinos se queda con 300.000 euros en la cuarta posición. Y ya a partir de la tercera posición hablamos de películas que han hecho más de 1 millón de euros. Concretamente Bohemian Rhapsody continúa en nuestro top con 1.600.000. La segunda posición para Animales Fantásticos con 1.700.000. Y Super López, que entra directamente con 2.200.000 en la primera posición. Por si tenéis alguna curiosidad, Animales Fantásticos, la segunda parte, ha hecho alrededor del mundo más de 400 millones de dólares. Ralph Rompe Internet, que todavía no se ha estrenado, que nos llegará la semana que viene, lleva ya acumulados 125 millones, de los cuales 84 son de Estados Unidos y los 41 restantes son del resto del mundo, que se incrementarán a medida que se abran el resto de mercados. Y otro dato interesante que yo pensaba que iba a ser algo mayor son los 472 millones de dólares de Bohemian Rhapsody en todo el mundo. Mira, un título que se estrena esta semana,
El Grinch lleva ya acumulados en todo el mundo 215 millones de dólares y la segunda parte de Creed, que solo se ha estrenado en Estados Unidos y que aquí todavía no sé cuándo nos va a llegar, lleva acumulados allí 55 millones de dólares en su primera semana en cartel. Por si hay algún masoquista, Venom lleva acumulados en todo el mundo 822 millones de dólares. Bueno, vamos a ir cerrando ya el chiringuito, no sin antes recordaros que en este programa habéis escuchado a Dani Lovato y a Alex Manzano, a los que podéis leer en La Noche Americana, que toda la música del programa está compuesta y producida por Altavista, y que yo soy Miguel Ángel Tejero y me podéis escuchar en Campamento Krypton. Ahora ya sí puedo hablaros del especial Eddie Murphy, que lleva tan solo unos días publicado y que está funcionando muy bien porque el tema lo merece. Eddie Murphy, alguien que nos ha acompañado durante toda nuestra vida, un programa que nos pasamos muy bien haciéndolo y preparándolo, y que además tiene una sorpresa al final que a mí particularmente me hace muchísima ilusión. Si lo habéis escuchado, ya sabéis de lo que os estoy hablando, y si no sabéis de lo que os estoy hablando, tenéis que escucharlo hasta el final. Recordad que Campamento Krypton también está en Efecto Doppler, el programa de cultura dirigido por Laura Barrachina en Radio 3. Nosotros estamos todos los jueves a partir de las 9 de la noche, aunque el programa va desde lunes a jueves. La semana que viene es cuando llega Ralph a romper el internet. Y también tendremos el remake de Suspiria y algún título más que de momento no os puedo avanzar. Así que ya sin más, nos escaneamos la semana que viene. Adiós.